Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. Julián lleva 3 días sin entrenar, oficialmente por una indisposición, extraoficialmente porque no está dispuesto a entrenar. Miguel Ángel Gilmarín dice que Julián está mal, que le han confundido, que le han engañado. El Atlético insiste verbal y por escrito en que con el Barça ni hablar, ni ahora, ni mañana, ni aunque aparezcan 100, 150 o 200 millones, y así está el escenario de esta película. Julián tiene contrato con el Atlético y puede pedir perdón, volver a entrenar y convencer a todos de que todavía quiere ser rojiblanco, o puede esperar que el Arsenal dé un paso adelante, porque es un club que sí podría negociar con el Atleti y ofrecerle una salida, aunque no sea la salida que él quiere. Pero aquí está la paradoja. Puedes quedarte donde no quieres, en un sitio donde sí te quieren, o marcharte donde te quieren, pero no es donde tú quieres estar. Y quizá este sea el verdadero dilema que tiene Julián, porque en el fútbol hay veces en que hay que elegir entre el lugar donde te quieren y el lugar donde quieres estar, y cuando esas dos cosas no coinciden, empieza una batalla para decidir dónde quieres escribir el próximo capítulo de tu historia. Son las 3:01, empezamos Ser Deportivos. Ser Deportivos, con Óscar Ejido. Y con todo el equipo de deportes de la cadena SER, ya estamos aquí. Ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en Ser Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT o en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio. Con Sara Núñez y Cristina Soto en la producción, y con Alicia Fernández y Carlos Ródenas en la parte técnica. Desde ahora hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este viernes, día 28 de agosto, el día después del sorteo de la Liga de Campeones, el día en que empieza la jornada 3 en primera y el día antes de que comience la Liga F. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este viernes. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y en este día de la marmota, en el que estamos instalados esta semana, la noticia del viernes es una reunión de 5 horas en casa de Julián Álvarez, una reunión que contábamos aquí ayer en Ser Deportivos, una reunión del jugador con su entorno para decidir qué hacer. Y hoy la noticia es una nueva aparición del Cholo Simeone en rueda de prensa para hablar del delantero argentino. Sí, fundamentalmente para hablar del delantero argentino. Bueno, entiendo que sus preguntas van a ir todas, o la mayoría, en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros, y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla, y que evidentemente Julián no va a estar mañana. Ahora mismo Julián tiene 2 opciones. Una, pedir perdón y quedarse. 2, salir al Arsenal. Y tiene que ser al Arsenal porque el Atlético, por activa y por pasiva, verbalmente y por escrito, no hace más que repetir que con el Barça no negocia. Y por si acaso no ha quedado claro, el sonido nos llega desde Mónaco, donde hubo dardos ayer por la tarde entre el CEO del Atlético, Miguel Ángel Gilmarín, y el vicepresidente del Barça, Rafa Yuste. Nos repugnan la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. No vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto, y estando yo como Cruz Delgado, el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto. Me indignan. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Y las relaciones no son buenas. Bueno, yo diría que no hay ni relaciones. Estas declaraciones fueron justo después de que el protagonismo de la tarde lo acaparara el sorteo de la Liga de Campeones. Un sorteo más cruel con el Atlético de Madrid y con el Villarreal que con Madrid, Barcelona y Betis. Cuéntanos, Bruno Alemán, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Creo que el sorteo ha sido un poco más amable con el Madrid. Es verdad que le ha tocado el Arsenal, pero por el resto de rivales me parece que tiene que pelear por estar en el top 8 este año. Sí, en el caso del Barça es verdad que le toca el PSG y 2 buenos equipos como City y Aston Villa,
Villa, obviamente, pero creo que no llegan seguramente ni los Citizens ni los villanos en su mejor momento, aunque es verdad que no tiene un grupo fácil. El único rival asequible muy muy fácil es el Saba de Bakú. En el caso del Atlético de Madrid le va a complicar mucho la vida el hecho de los 3 mejores rivales del grupo que tiene, que son Bayern, Liverpool y Manchester United. El Villarreal es el que ha tenido peor suerte, con bastante diferencia. Y en el caso del Betis no va a tener un grupo sencillo, obviamente, pero creo que en lo que puede hacer en la Cartuja se puede cimentar la posibilidad de clasificarse en este top 24. Hoy hemos tenido también sorteo de la UEFA Europa League y de la Conference. Enseguida contamos cómo han quedado los rivales para Real Sociedad, Betis y Getafe, pero antes, como cada día, la imagen es la de los ciclistas recorriendo las carreteras españolas. Hoy 7ª etapa, Íñigo Martínez, por fin primer final en alto. Muy buenas, ¿cómo va? Segundo final en alto, sí. Sí, pero primero con el granizo no se llegó, ¿no? No se llegó, correctamente. Se va a llegar en principio, a pesar de que había también el anuncio de alguna pequeña llovizna a lo largo de la tarde, pero bueno, por ahora está discurriendo con absoluta normalidad. Te cuento muy rápidamente. En la línea de salida se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del rey de Noruega, el rey Harald, y la verdad es que el equipo del 1X, que es un equipo noruego, se ha puesto delante del pelotón y ahora mismo de los 5 que van en fuga, 2 precisamente pertenecen a este equipo noruego. Entre los 5 de fuga no hay ningún español, está Wout van Aert, 44 segundos a un grupo perseguidor, 2.47 al pelotón, es decir, es la fuga buena de la jornada. Todavía queda un mundo, Óscar, para llegar aquí a este Alto de Linares. Cómo me gusta corregir a Marquínez, desde el cariño siempre. Con todo esto y mucho más, son las 3:06, tenemos poco tiempo, mucho que contar, así que vamos al lío. So hypnotic, the way he moves his body. Quedan 5 días para que se cierre el mercado de fichajes y, como os decía ayer, tiene pinta de que Julián Álvarez no va a volver a entrenar hasta que se confirme que se queda o que volverá a entrenar en Londres, ya lo veremos. Porque tras la reunión con sus representantes y con su familia que contábamos ayer, Pedro Follana, cada vez tiene menos opciones. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Tiene la opción que lleva teniendo encima de la mesa desde hace muchos meses, que es el Arsenal, porque es el único equipo de los que se han interesado que sigue ahí, que además tiene opciones de hacer una oferta económica que satisfaga al Atlético de Madrid. El Atlético cuenta con él en el club y Simeone quieren que se quede, le quieren ayudar para tratar de revertir esta situación esta temporada, y también porque saben que ahora mismo ya a estas alturas suplirle es muy complicado. Pero todo está en manos de Julián Álvarez. Lleva así esta situación desde hace tiempo. Si Julián se quiere quedar, le van a ayudar. Si Julián se quiere ir, no va a ser al Barça. Tendrá que hacerlo, tendrá que decirlo, y a partir de ahí pues se buscará una salida. 3 días ya sin entrenar, no está anímicamente para poder entrenar el delantero argentino, y Diego Pablo Simeone, cuando le preguntamos por el jugador y si podrá revertir esta situación, ya está bastante cansado. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es para nuestro equipo. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud. De momento no se puede revertir porque no está disponible, y de hecho no va a viajar mañana con el equipo a Sevilla. Si el martes era Joan Laporta el que expresaba verbalmente lo que se ven encargado ya de filtrar a la prensa, ayer en Mónaco fue Miguel Ángel Gilmarín, el CEO del Atleti, el que expresó en palabras lo que ya habían manifestado por escrito. Y la respuesta, como habéis escuchado al principio, indignó al Barcelona. El Atlético de Madrid le cierra la puerta al Barça de manera sonora y contundente y no la van a abrir. Así que Hansi Flick se queda sin el 9 que quería y sin 9, porque Santi Valle era Julián o nada y va a ser nada. Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Sí, entienden que no van a poder fichar a Julián Álvarez en el club después de todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos días, y por lo tanto van a guardar ese dinero para cometer una gran operación en los siguientes mercados. Ayer Hansi Flick, después del partido, le preguntamos por esa negativa del Atlético de Madrid y por las palabras de Gilmarín, que aseguró no querer entrar en debates con el club colchonero. No quiero hablar sobre eso. Lo he dicho antes. No es un jugador que forme parte de nuestra plantilla y no voy a comentar nada sobre el tema. Hemos ganado nuestro segundo partido consecutivo, así que estoy muy feliz al respecto, y el resto de asuntos no son problema. Hoy entreno de recuperación con Gavi, ya haciendo trabajo sobre el césped de manera individual, fuera del grupo, pero buenas noticias para el Barça, que ve como Gavi ya pisa césped de nuevo. Buena noticia para el Barcelona y para Gavi. La puerta del Barça se cierra, pero se abre la del Arsenal, porque el Arsenal se niega, el Atleti se niega a negociar con el Barcelona, pero no con otros equipos si Julián quiere marcharse. Y el equipo que quiere al argentino y que está al acecho desde la distancia es el conjunto londinense. Pablo Montaño, muy buenas. El Arsenal está al acecho, sí y no, Óscar. Muy buenas. Como venimos contando toda esta semana,
Al vigente campeón de la Premier League solo le queda la opción de Julián Álvarez como posible guinda a la planificación de este verano. Pero la postura de los Gunners, al menos por ahora, no ha cambiado. En el norte de Londres siguen a la espera de que Julián se pronuncie y entonces así lanzarse a por su fichaje. Ayer habló Mikel Arteta en rueda de prensa y sin hacer ningún comentario sobre un posible fichaje del delantero argentino, insistió en que esta es la mejor plantilla que tenemos o que creemos que podríamos tener y que espera que cuando se cierre el mercado esté aún más satisfecho de lo que ya está. Pues veremos si la del Arsenal es o no la última oferta por Julián en este mercado de fichajes. El primer equipo que hizo una oferta por escrito al Atleti para comprar a Julián fue el Madrid. Fue después de las elecciones, una oferta de 150 millones de euros que el Atlético rechazó. Hasta aquí el capítulo de hoy del Culebrón Julián y nos quedan mínimo otros 4. Ahora nos vamos al fútbol. Hoy empieza la jornada 3 Liga. Ayer acabó la 1, entre la 2 y la 3. Y sí, no tratéis de entenderlo, es así, es la Liga. Y tras completarse por fin las 2 primeras jornadas, hay 4 equipos que han hecho pleno: Real Madrid, Betis, Sevilla. Y el líder por diferencia de goles es el Barcelona. El Barça ganaba anoche 2-0 al Athletic de Bilbao con goles de Rafinha y de Fermín y con debut de Rodri. Cuando acabó el partido, en el Athletic los jugadores no quisieron hablar. ¿Por qué no lo hicieron, Diego González? Cuéntanos, muy buenas. Problemas internos con el club. Eso es lo que dijeron. La coincidencia, en cualquier caso temporal, con la decisión del club de retirar las invitaciones que les daba, hace pensar que esa es la posible relación entre ambos asuntos. Pero quienes sí han mostrado esa molestia, no por la entrada en sí, por el valor de la misma, sino por la falta de empatía que conlleva esa medida del nuevo presidente, son antiguos presidentes o exjugadores de la Asociación de Veteranos, como Dani Ruiz Bazán, a quienes también se les ha retirado esas invitaciones. No me parece bien, y todo el grupo de veteranos pues están resentidos también. Hay que aceptar las decisiones, pero no me gusta la decisión que ha tomado, y mucho menos sin hablar ni comentar con nosotros. Y creo que la historia del Atleti se escribe desde que es la historia del Atleti, no cambiar y hacer cosas que no tienen sentido. Ni el club ha explicado los motivos de la retirada de las invitaciones, ni los jugadores han dicho que sea por ello, pero parece que todo está junto. Bueno, pues si sumas 1 más 1, a veces suelen ser 2. Además, en el otro partido, en el de Balaídos, ganó Osasuna, que con goles de Barja y de Budimir remontó el tanto inicial que había marcado Yago Aspas. Y terminada la jornada 1, empieza la jornada 3, y lo hace hoy en el Sardinero a las 7 de la tarde. Se enfrentan Racing, Santander y Elche. Óscar García Mayo buscando los dos la primera victoria en esta liga. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Ejido. Y día de estrenos, porque en el Racing debuta en convocatoria el último fichaje, Mateo Prati, mientras que en el Elche lo hace también Abiel Osorio. En los ilicitanos no están disponibles Yago Santiago y Adán Boyar, mientras que en el Racing es baja únicamente Pedro Felipe. Se plantean pocos cambios en la alineación de José Alberto, con la posible entrada de Iván Martín por Sergio Martínez y de Zabiri por Villalibre, en un día que puede ser de despedidas en el Sardinero, porque podrían jugar con el Racing por última vez Salinas, Gustavo Porta y también Sergio Martínez. Lopita, Muñiz Muñoz. En el bar estará Cuadra Fernández. A las 7 en el Sardinero, Racing Elche. Y hoy a las 9:30 se juega también el Alavés Villarreal. Los vitorianos han puntuado en los 2 partidos que han jugado y buscan la segunda victoria en casa ante un submarino, Kevin Fernández, que busca los primeros 3 puntos. Muy buenas. Tal cual, Óscar, muy buenas. El Deportivo Alavés, que no conoce la derrota, el Villarreal, que no conoce la victoria, se cruzan hoy en Mendizorroza. En los vitorianos se plantea repetir la misma alineación de las 2 primeras jornadas, idéntico en el submarino, que ha estrenado en convocatoria a Nathan Saliba. Hablan Quique Sánchez Flores e Íñigo Pérez, los entrenadores. Es un proyecto que ya lleva consolidadísimo, más de 20 años en la élite. Equipos del norte. Vaya vocerrón que tienen los 2 entrenadores, casi cuesta escucharlos. Estos 2 partidos para hoy, para mañana 3. El Atlético de Madrid en Sevilla a las 9:30. Ya hemos hablado de los rojiblancos, no va a estar Julián mañana en Sevilla. Así que vamos a conocer cómo llegan los de Luis García Plaza, que hoy Fred Ronquillo, el técnico, se ha quejado de una de las ventas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Cualquiera diría que el Sevilla lleva 6 puntos. ¿Cómo está la cosa? Bueno, en lo deportivo ha recuperado a Juan Iglesias. Oso, y aquí empieza el lío, rumbo a Estrasburgo, ya ha volado incluso a primera hora de la mañana. Vargas no está convocado y va a acabar en Olympiacos, jugando en Grecia. Julio Díaz apunta a titular, Pedrosa desde ayer en el Rayo, aunque este era un descarte, y cada vez se va más gente y queda menos tiempo para el cierre. Y a García Plaza, con un enfado como el de un pavo escuchando una pandereta, que ya además no puede esconder, se le cambia hoy la cara cuando se le pregunta por la última salida, la de Oso. Es un palo y tenemos que digerirlo, y ahora pues ya el problema no es mío, encontrar el sustituto.
Vamos con dos telegramas de los dos partidos más del sábado. Se abre a las 5 la jornada en la ciudad de Valencia con el Levante Betis. Los granotas en busca de sus 3 primeros puntos. Y los béticos, Carlos Martínez, el 3-3. Muy buenas. Sí, la hora, la que dices, las 5, no es que sea muy lógica en Valencia en agosto. No va a hacer un calor extremo, pero a las 5 cuando empiece el partido habrá 30 grados. El Levante a un punto en las 2 primeras jornadas. Todavía no ha marcado ni un solo gol. Luis Castro tiene toda su plantilla disponible, además con todos inscritos, que hasta ahora no había podido preparar un partido sin esa incertidumbre. Y en el Betis, que es uno de los 4 equipos que han ganado los 2 partidos, la gran novedad en la lista es la presencia de Abde, y por contra se ha quedado fuera Junior Firpo por motivos personales. Entre medias de estos 2 partidos, a las 7 se juega el Real Sociedad Español, los donostiarras que llegan con 2 derrotas, y los pericos en el cantero buscando la segunda victoria en esta liga. Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Arracha León, pues la Real Sociedad necesita ganar, ya que ha perdido sus 2 primeras jornadas. El Español, con mejores sensaciones, Anoeta, reformada para 40.000 personas, acogerá un partido que tendrá las bajas en el Español de Quique García, Cabrera y Puado por lesión, Rubén Sánchez, que está decidiendo su futuro, y el recién llegado Brian Zaragoza. Por parte de la Real no tenemos convocatoria, pero podemos dilucidar que no estarán ni John Carricaburu, que podría recalar pronto en el Burgos, ni Pablo Marín por lesión, y podría entrar Mamadou Sarr, el recién nuevo fichaje de la Real Sociedad. El partido mañana a las 7 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Español. Ayer fue el sorteo de la Liga de Campeones, hoy ha sido el sorteo de la UEFA Europa League y de la Conference, así que Celta, Real Sociedad y Getafe. Cristina Soto ya conoce a sus rivales en la fase Liga. Muy buenas. Hola, Óscar, ¿qué tal? Sí, ya conocemos los rivales de los equipos españoles. En Europa League un cuadro complicado para la Real Sociedad, que recibirá en casa Lyon, Victoria Pilsen, Bournemouth y al Torrense. Fuera se enfrentará a la Juventus, Unión San Giro, Lillestrøm y el vigente campeón de la Conference, al Crystal Palace. Un poco más asequible lo tiene el Celta, que jugará en casa contra la Juventus, Unión San Giro, Bournemouth y Lillestrøm, y fuera le toca contra el Olympique de Marsella, Celtic, Omonia y el Apoel. Y en la Conference el Getafe, que visitará al Ajax de Mitchell, también al Craiova e Iberia Tbilisi, y recibirá al Brighton, Lugano e Inter Las Caldas. 3:18, hasta aquí el fútbol. En motos, Melache Hércules, este fin de tenemos Gran Premio de Aragón. Muy buenas. Pues sí, ráfagas, Óscar. Efectivamente, ya está en marcha el Gran Premio de Aragón, la vuelta a la acción para MotoGP después de un verano en el que ha habido muchas vacaciones. Solo 3 carreras entre los meses de julio y agosto, y por delante 10 finales, sobre todo para Marc Márquez, que sigue remontar y conseguir ese 10º título mundial. Llega a 40 puntos de Jorge Martín Martínez, y de momento el líder Martín ha sido solo 18º la sesión de la mañana, mientras que Marc ha dominado por delante de Raúl Fernández, Marco Bezzecchi y Alex Márquez. Vamos a ver qué más nos encontramos este fin de semana. En teoría debería ser el de las grandes ocasiones, pues es el favorito sin duda alguna al doblete, a conseguir los 37 puntos que hay en juego este fin de semana en Aragón. En baloncesto, Marta Casas, hoy España juega contra Portugal en Zaragoza. Buenas tardes. A las 9 de la noche, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Después de una primera fase brillante con 5 victorias en 6 partidos, empieza la segunda en el camino hacia el Mundial del próximo año. Hoy contra Portugal, el lunes contra Grecia, en una selección, la de Chus Mateo, que continúa construyéndose por primera vez con jugadores como Adaimara o Baba Miller, que se suman al talento de otros como Hugo González o De la Rea, que también van a estar. Importante seguir sumando victorias. El partido a las 9 en el Príncipe Felipe. El fin de semana en el mismo lugar será el turno de la femenina contra Mali, contra China, los 2 últimos amistosos antes de poner rumbo al Mundial. En tenis, Ángel García, conocemos ya el cuadro del US Open. Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Ya conocemos a los rivales de Carlos Alcaraz en su regreso a las pistas. Se verá las caras en la primera ronda del US Open con el ruso Safiullin, número 98 del mundo. Ojo, porque en cuartos de final se podría enfrentar a Shelton o a Fields, campeones en Montreal y en Cincinnati este mismo año. Va por el lado de Djokovic, con quien se vería las caras en semifinales, y con Zverev en una hipotética final. En el caso de Rafa, Jodar debutará con el australiano Kokinakis, con Zverev pudiendo medirse en cuartos. Seguimos hasta las 4, la cadena SER. Desde ahora hasta las 4 vamos con más pausa y con menos prisa. Vamos a ampliar algunos temas de los que ya hemos hablado. Os contamos también el resto de la información deportiva de este viernes, tercer día consecutivo de Julián Álvarez sin entrenar con el Atlético de Madrid, que mañana juega contra el Sevilla. Juega el Atleti, Julián no. El Real Madrid recibe al Málaga sin Tchouaméni y sin Hendrik. El Getafe ya conoce sus rivales para la Conference. Los más difíciles son el Ajax de Mitchell en Ámsterdam y el Brighton en casa, y además va a jugar contra el Lugano, el Universidad Craiova, el Inter Escaldes y el Iberia
Tbilisi. En el Rayo me cuenta José Palacio que a pesar del optimismo que tenía el Rayo con esa visita ayer de los técnicos de la Comunidad de Madrid, Vallecas no está todavía operativo para el sábado 5 de septiembre a las 6:30, la próxima semana, para ese partido contra el Racing de Santander, así que van a tener que volver a hablar otra vez con el Leganés para pedirles Butarque. Butarque es un estadio en el que hoy ha estado Álvaro Morata para firmar su cesión con el Club Deportivo Leganés, cedido por el Como hasta final de temporada. Hay que decir que enhorabuena al Leganés por el trabajazo que han hecho para firmar a Morata, que tenía ofertas de otros equipos, alguno incluso también de Madrid, y tanto Andrés Pardo, el director deportivo, como la nueva propiedad del Lega, han conseguido que esta temporada Álvaro Morata vaya a jugar en Butarque a las órdenes de este hombre, Rubén Alves. Me vas a permitir hablar poco del tema fichajes en general. Si Morata realmente está finalmente con nosotros, estaremos contentísimos porque incorporamos un jugador prime y sumamos a una delantera en el que creo que tenemos muy buen nivel, un jugador más. Yo te respondería, pero es que no sé la respuesta porque yo no estoy en las negociaciones. De verdad, me refiero, no te puedo saber cómo se convence a alguien porque yo no estoy en ese proceso, ¿no? En este sentido, si se produce esa incorporación, pues creo que el mérito será tanto del club como de Andrés Pardo, que son los que habrán tenido que hacer todo este proceso de negociación. Bueno, pues tanto el club como Andrés Pardo como el propio Álvaro Morata seguramente tienen en las próximas horas la oportunidad de explicar y de contar cómo se ha forjado y cómo se ha llevado a cabo ese fichaje, cesión del Como. Álvaro Morata la próxima temporada va a jugar cedido en el Leganés. Con todo esto y mucho más, son las 3:22, vamos hasta las 4, así que ni os mováis. Por tercer día consecutivo, Julián Álvarez tampoco ha entrenado hoy con el Atlético de Madrid, aunque no se descarta que acabe entrenando incluso en solitario hasta que resuelva su situación. Que si acaba en salida no va a ser el Barça. De repetirlo ya con voz y no solamente por escrito, se encargó el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, en unas declaraciones que no gustaron absolutamente nada al vicepresidente del Barça, Rafa Yuste. Las declaraciones ayer en Mónaco fueron estas. Nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Luego contestó Rafa Yuste, el vicepresidente del Barça, dijo que estaba indignado, así que Pere Fullana, entiendo que en esos pasillos ayer del Foro Grimaldi de Mónaco la tensión entre Gilmarín y Rafa Yuste se cortaba con un cuchillo. Sí, lo que pasa es que fue previa a las declaraciones, entonces digamos que fue más cordial, más respetuosa, porque si hubiera sido posterior quizás se habría levantado el tono incluso de la conversación, ¿no? Pero vimos a Rafa Yuste hablando con Enrique Cerezo, tienen buena relación, de todas las comidas directivas que han compartido, siempre con respeto, y también se vieron con Miguel Ángel Gilmarín. Bueno, aquí cada uno tiene su postura, cada uno tiene su interpretación de la situación, pero hay una realidad. El Atlético de Madrid desde el primer momento lo dejó muy claro, no vende a Julián Álvarez al FC Barcelona, ni por 1, ni por 2, ni por 1000, no lo vende. Directamente solo tenía una opción el Barça, que era pagar la cláusula, cosa que no iba a pasar. A partir de aquí, a ver qué pasa con Julián. Julián, por tercer día consecutivo, no está para entrenar con el equipo. Anímicamente, como bien decía también Miguel Ángel ayer, está mal. Está muy tocado, está en un momento muy complicado anímicamente, y vamos a ver si puede volver y cuándo vuelve, porque de momento no hay una fecha de regreso. De hecho, no va a viajar mañana a Sevilla, por tanto otro partido más. Simeone va a viajar sin delanteros. Sorloz es baja por lesión, Julián no está por su situación y por tanto tiene que reinventarse. Otra vez Lukman, que no es delantero, ha estado probando esta semana con Giuliano. Bueno, pues básicamente por ahí van a pasar los delanteros de cara al partido de mañana. Algo que afecta y mucho al equipo, como reconoce el propio entrenador. Yo creo que la ausencia de Alex obviamente nos hace daño porque es importantísimo para nosotros, y en esta situación cual estamos atravesando con Julián se repercute mucho más. Es lo que obviamente se ve en el equipo. El equipo está tratando desde el esfuerzo colectivo buscar soluciones para encontrar situaciones que nos generen poder ganar los partidos y tener situaciones de gol en las cercanías de la portería, y estamos trabajando con ellos en esa conciencia de entender esto que nos está sucediendo y que evidentemente lo vamos a mejorar colectivamente. Por tanto, de momento 5:25 de la tarde, a Sevilla sin delanteros, Sorloz está lesionado y Julián es jugador del Atlético de Madrid, salvo que él
diga lo contrario. La opción de marcharse la ha tenido todos estos meses encima de la mesa, pero su opinión ha sido muy clara y evidente. No, es lo que ha dicho a todos los clubes que han preguntado por él, y también al Arsenal. Y el Arsenal es el que queda porque es el que de momento se mantiene y dice: yo tengo dinero para fichar a Julián. Tengo la opción de hacerlo si él quiere, pero el futbolista, todas las veces que le ha preguntado el Arsenal, le ha dicho que no me quiero ir porque quiero ir al FC Barcelona. Por tanto, veremos a ver qué pasa. Y se va cerrando el mercado, y el Atlético de Madrid, sin delanteros, tiene la opción de intentar fichar a alguno bajo coste, cedido, como ya contamos hace más de una semana. Aunque si a Simeone le preguntamos por un posible delantero en este mercado de fichajes que sea importante, él tiene claro los nombres. Los Julián Álvarez y los Sorloth. Vamos, que no se mueve. Que Julián y Sorloth son sus delanteros y son los que va a tener, si no hay un cambio radical de última hora de Julián, esta temporada. Pues Sorloth va a jugar en la Liga de Campeones, después de ese sorteo en el que estuvo ayer Pedro Fullana en Mónaco. Julián Álvarez, sí, va a jugar la Liga de Campeones, ya veremos dónde, si en el Atleti o dónde la juega. Lo que no sé qué le parece al Atleti y qué te parecen a ti, Pedro, los rivales, porque le han caído algunos de los peores rivales del calendario. Paris Saint-Germain, no tiene el Bayern, el Liverpool y el United. Sí, vamos a ver el orden de los partidos, que es importante. Recuerdo que el año pasado el Atlético de Madrid arrancó en Anfield, el Liverpool, algo que se podría repetir esta temporada. La siguiente salida fue frente al Arsenal, por tanto fue un inicio complicado que le marcó en el resto de su andadura en la competición en esta fase liga. Vamos a ver el orden de los partidos, pero a priori no es un calendario fácil, porque juegas otra vez en Liverpool, recibes en casa al Bayern, que es complicado, al Manchester United, que también es complicado, y es verdad que luego se rebaja un poco la dificultad con la visita a Eindhoven, como el año pasado, y donde eres claro favorito, y luego los partidos que tienes en casa. Bueno, el Atlético de Madrid tiene que pasar sí o sí a la siguiente ronda. Lo que pasa es que con estos emparejamientos parece complicado que pueda estar entre los 8 mejores. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla, cómo sigue y cómo termina el caso de Julián antes de que comience la Liga de Campeones. Pedro, muchas gracias. Hasta luego. El Real Madrid juega el domingo, lo hace a las 5 en el Bernabéu, y además Javier Reyes también sabe ya los rivales que va a tener en la próxima fase de la Liga de Campeones. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Ejido? Muy buenas. Pues por un lado, satisfacción porque los viajes son más cómodos. Siempre hay que medir esas cosas para entrenamientos y demás. El pasado año tocó al Mati, siempre ha tocado desplazamientos más largos. Esta vez son 2 viajes hasta Londres, uno a Roma y otro a Atenas, y luego pues a intentar no pasar dificultades como en años anteriores, donde el Madrid ha tenido que jugar frente al City hace 2 años y el pasado frente al Benfica, precisamente de Mourinho, una fase previa que evidentemente a octavos de final complica lo que es el calendario. Hay que destacar que en lo deportivo mañana el equipo va a realizar su último entrenamiento antes del partido frente al Málaga a las 5 en el Bernabéu, que para ese partido habrá pocas novedades. Veremos a Cucurella en el 11. Se notó la entrada del flamante fichaje del Real Madrid en el partido jugado en el Bernabéu frente a la Real. Podría entrar Rüdiger en defensa en detrimento de Hausen, y arriba pues va a repetir. Puede entrar Diomandé, sí, pero está jugando muy bien Güler, también Bellingham, que está haciendo un inicio de campeonato maravilloso, y qué decir de Mbappé y de Vinicius, este último un poquito fuera de forma, pero hay que darle confianza y también esa titularidad frente al equipo malagueño en el Bernabéu a las 5. Mañana rueda de prensa de Mourinho, entrenamiento a las 10, y al filo de las 11:30, 12 de la mañana, hablará el técnico portugués. Real Madrid y Atleti, que van a estar en la próxima Liga de Campeones. Vamos a analizar el sorteo con uno que sabe mucho. Compañero del diario AS, Alex Gabilondo, muy buenas. Muy buenas. Vamos a empezar, bueno, quiero que te empieces mojando, ¿vale? Después de ver los 8 rivales de cada uno, ¿cuál de los 5 equipos españoles ha tenido más suerte en el sorteo? Igual puedo decir, tierra trágame. A ver, yo creo que el que más suerte ha tenido, entre comillas, porque hay rivales siempre poderosos contra los que me dices, el Real Madrid. Porque, para empezar, en casa va a jugar contra, creo, el equipo más flojo de los que podía del Bombo 1, que es el Inter. Y luego, fuera de casa, aunque es verdad que tiene que visitar al Arsenal, pero bueno, lo demás me parece algo asequible. Y de entre el resto, Barça y Atlético creo que tienen un nivel de dificultad medio alto, parecido además en los dos casos. Y creo que, por ejemplo, el Villarreal y el Betis también están en esa circunstancia, así que no me decanto por ninguno de los otros 4, pero sí que considero que son difíciles en los 4 casos. El Madrid se enfrenta al Inter, al Arsenal, a la Roma, al Leipzig, al PSV, al LAS, al Shakhtar y al AEK. Aún así, sí, Antonio Romero seguirá diciendo que el Madrid en la Liga de Campeones da igual el rival, da igual el calendario, es favorito.
Sí, históricamente es así. A ver, analizando un poco el orden de los partidos, yo creo que los 4 en el Bernabéu debe sacarlos adelante, por eso que decía yo antes de que el Inter del bombo 1 es probablemente el más asequible que le podía tocar, y luego tienes PSV, Leipzig y Lask Linz, ahí ya tienes 12 puntos prácticamente asegurados, y luego fuera de casa pues lo que pesques, el Arsenal muy complicado, como ya sabemos. La Roma también me parece que es un equipo que está creciendo mucho, tiene a Malen, el delantero holandés, en un estado de forma espectacular, y luego tienes que jugar con el Shakhtar, que es en Londres, que va a ser en Stamford Bridge, es decir, en un campo de primerísimo nivel y en unas circunstancias placenteras, y esa visita a Atenas, o sea que yo creo que el Madrid va a sumar los puntos suficientes para estar en el top 8. Yo sé lo que es jugar en el campo de la ECA de Atenas, porque lo he vivido con el Rayo Vallecano, donde casi palma y se queda fuera de las semis, y el ambiente es infernal, ¿eh? Ojito a ese partido del Madrid con el AEK. El Atleti, Bayern de Múnich, Liverpool, United, ¿es directamente el calendario de la muerte o precisamente es un calendario de partidos de estos que el Atleti tiene que mostrar que los grandes vienen mejor? Lo ha demostrado con el Liverpool últimamente. Claro, a ver, para empezar es muy bonito porque te han tocado 3 históricos, los 2 grandes del fútbol inglés, que son el Liverpool y el Manchester United, el grande del fútbol alemán y uno de los colosos del fútbol europeo, que es el Bayern, históricos como el PSV, incluso como el Stuttgart. O sea que yo creo que es por cartel, es un elenco de rivales, la verdad es que muy apetecible. Y luego creo que es en casa donde realmente va a estar la llave del Atleti para poder meterse en el top 8. Evidentemente tienes que ganar al Bayern, al United, que son rivales difíciles, poderosos, pero desde luego si en algún lugar puede ganarles el Atleti, creo que es en el Metropolitano y con su hinchada. Y fuera de casa es donde realmente el Atleti casi siempre tiene que dar un poco más, ¿no? Y va a tener visitas difíciles, esa preciosa y curiosa al Ártico para medirse al Bodoglin ante un buen equipo, el de Knudsen, y sobre todo también la del Liverpool en Anfield, con todo lo que supone Anfield para el Atlético de Madrid, incluso en la historia de algunos jugadores como Fernando Torres que han compartido ambos clubes. Mirando al resto de equipos, a los que no son españoles, ¿qué gran equipo crees que ha salido beneficiado del sorteo y puede estar pensando que quizás ya está en octavos? A ver, creo que el PSG ha salido mejor beneficiado que estos últimos años. Es verdad que tiene que jugar frente al Barça, pero lo va a hacer en el Parque de los Príncipes. Y bueno, y luego tiene que viajar a Villarreal, ¿no? Pero no me parece que sea tan duro como lo que se ha encontrado estos últimos años. Recordemos que el PSG fue campeón en las 2 últimas temporadas, quedándose fuera del top 8, en la primera además con riesgo serio de poder quedar incluso fuera del top 24, y luego ha conseguido enderezar mucho el rumbo en la segunda fase de la temporada. Esto nos sigue también un poco de ejemplo de lo que es esta competición. Ahora hay que sobrevivir, si consigues pasar en el top 8 mucho mejor, desde luego evitar que puedas estar entre el 9 y el 24, y si te toca un equipo duro en ese cruce, pues ya estás a 50% de posibilidades de quedarte fuera, pero lo verdaderamente importante empieza cuando arranquen los octavos y ya los grandes equipos se vean entre sí en eliminatorias ida y vuelta. ¿Y quién crees que es el tapado de este año? Ese equipo que se va a meter en octavos y que no contábamos con él. Mira, antes he puesto el ejemplo de la Roma, que creo que me parece que es un equipo que está creciendo mucho. Vamos a ver los ingleses, ¿no? Porque creo que no tienen tanto poderío como estos años. El City es una incógnita con Maresca. Es verdad que está gastando mucho dinero, pero ha perdido a jugadores como Bernardo Silva o Rodri. El United vuelve y no creo que en su regreso a la Champions haga una temporada como para pensar en ganar el título. El Liverpool no es el que ganó la Premier hace 2 temporadas, y al final casi se reduce todo al Arsenal, en lo que es los equipos ingleses. Obviamente están PSG y Bayern, que son pues seguramente los 2 equipos que marcan ahora mismo el ritmo en Europa, que se enfrentaron el año pasado en la semifinal, pero que bien pudo haber sido la final, y van a ser esos 2 los que realmente para mí son los grandes favoritos al título, a expensas de lo que hagan el Barça y el Madrid. Qué pena que en revelación no me haya dicho el Saba, porque vamos a hablar justo ahora de ese equipo. Aritz, muchas gracias. Un abrazo grande, chao, chao. Pues uno de los debutantes de la Champions y con una buena historia es el Saba de Azerbaiyán, que va a jugar contra el Barça, contra el Villarreal, el United y el Dortmund, entre otros equipos, y el equipo de Bakú tiene un preparador físico que es español. Diego García Fontán, muy buenas. Hola, muy buenas. Diego, imagino que cuando salió el Barça en el sorteo, no sé si hubo un momento de silencio, de miradas entre todos, de decir, nos podía haber tocado otro. No, en realidad en el momento todos es como ilusión de poder jugar contra esos equipos y demás. Para nosotros es impresionante no poder jugar
con sus rivales, y luego ya cuando pasas de la parte emocional y empiezas a pensar y dices, ostras, que va a ser complicado. Pero bueno, sobre todo mucha ilusión poder ir a esos estadios y jugar contra sus rivales. Barcelona, Arsenal, Borussia, United, Nápoles, Villarreal, Slavia de Praga y Viking. Si tuvieras que elegir el rival que más respeto genera y el que más ilusión os hace, ¿cuáles serían? Pues fíjate, aquí en el club hay bastante afición porque en Azerbaiyán hay mucha afición a la Premier. Y para que te hagas una idea, nuestro team manager tiene el escudo del United tatuado. Anda. Entonces aquí el United ha sido como ir a Old Trafford el que más ilusión ha hecho. Pero a mí como español, pues jugar contra el Barcelona me hace especial ilusión. Va a recibir recibís al Barça, recibís al Dortmund, pero claro, tenéis que viajar a campos como Old Trafford para enfrentarse a ese United, al Emirates para jugar contra el Arsenal. Como preparador físico, ¿qué supone preparar a un futbolista para jugar en unos campos que seguramente, claro, veías de niño en televisión y decías, uff, ¿cómo me gustaría estar allí, no? Sí, a ver, la verdad es que tengo la suerte de que tenemos un entrenador valiente que la verdad creo que vamos a jugar igual contra el Kapat de Azerbaiyán que contra el Arsenal. Y somos un equipo muy físico, vamos a presionar arriba y creo que estamos físicamente más que capacitados para presionar a todo el campo o a cualquiera de esos equipos. Tenéis un entrenador valiente y un entrenador con una historia, no sé si de película. ¿Te sabéis la historia de Valdas Dambrauskas? Lo sé. Siempre que voy a trabajar como entrenador me lo estudio un poco y es impresionante, la verdad. De quién quiere ser millonario a luego con eso ir a Inglaterra a estudiar y formarse como entrenador, ganar 4 duros en Lituania, 4 duros en Inglaterra y luego, bueno, toda la historia que ha hecho en equipos como Ludogorets, Hajduk Split, en Omonia, en equipos grandes de Europa, aunque no sean tan conocidos como los de España, hasta llegar aquí ahora a Azerbaiyán. Con 25 años gana ese Quién quiere ser millonario, va a Inglaterra, estudia ciencias del deporte, se forma como entrenador, pasa por la academia precisamente del United, rival vuestro en la Champions, del Fulham, del Brentford. ¿Y cómo es trabajar con un entrenador con una historia tan peculiar? Bueno, para mí fue al principio diferente porque venía de entrenadores españoles, luego estuve con uno ruso, Vasily Berezovsky, que fue un jugador muy importante en Rusia, pero que era muy perfil entrenador español. Y luego me encontré con Valdas, que es un perfil a nivel persona muy diferente al mío, lo cual hace que nos complementemos muy bien y que me haya hecho mejorar muchísimo en lo que él es muy, muy bueno, que es la parte de organización, de gestión de grupo, es brutal. Es un tío muy, muy, muy inteligente y que gestiona muy bien a las personas. Entonces ha sido, bueno, muy bueno para mí. ¿Y cómo acaba Diego García Fontán en el Saba y con ese entrenador, con Valdas? Pues fíjate, yo estaba negociando con otro equipo de Europa y se cayó a última hora y una persona del Barcelona, que es Manuel Lapuente, me llamó y me dijo, oye, me han pedido un prepa para Azerbaiyán, ¿te interesa ir? Y bueno, empecé a estudiar el equipo, vi que la ciudad deportiva era impresionante, vi que la ciudad estaba muy bien y nada, hice como unas entrevistas y demás y acabé llegando aquí al equipo y la verdad que lo mejor es que ha crecido el club, está creciendo, te diría que cada mes hay cosas en las que optimizamos cosas y demás y está siendo impresionante. Es que ha sido en 2 temporadas de segunda federación a la Liga de Campeones, no sé si es un récord, pero es flipante. Nada, es increíble, o sea, imagínate para mí a nivel personal el pedazo cambio que paso de lo que tú dices, de segunda red a primera división, aparte un equipo del top 3 de Azerbaiyán y bueno, con un equipo que está apostando mucho el propietario por él, que tenemos muchos recursos, no como el Paris Saint-Germain obviamente, pero sí que a nivel de Azerbaiyán somos un equipo con muchos recursos, me han dado la confianza de traerme a Mateo Pérez como jefe del cuerpo médico, a Nico Domínguez de la parte de redactación, Felipe del Valle, que llevaba 15 años en el Sevilla como Nutri, a José, que se encarga de la parte de la academia, porque ahora mismo somos la mejor academia del país y nada, muy bien. El equipo está creciendo de forma muy, muy rápida, exponencial. Fíjate, y ahora a jugar contra 8 equipos y teniendo quizá uno de los calendarios más difíciles de esta Liga de Campeones, pero aún así, Diego, supongo que la ilusión vuestra es darle el susto a más de uno. Claro, o sea, también, bueno, sabes que estas ligas tienen que jugar la clasificatoria previa antes de ir a grupos y hemos tenido que empezar desde primera ronda. Somos el único equipo de Europa que se ha clasificado desde la primera ronda y en las 4 rondas que jugamos
siempre estábamos en un seeds, es decir, siempre hay un grupo de equipos fuertes y un grupo de equipos débiles. Siempre éramos de los débiles. Entonces ganamos el campeón de Gales, luego el campeón de Finlandia, luego el campeón de Dinamarca, luego el campeón de Israel. Y en ese partido ahí, que los 2 últimos hemos tenido que remontar y ha sido muy, muy emocional y muy chulo. Entonces siempre hemos sido como nadie contaba. Y bueno, ahora siguen sin contar, yo creo, con nosotros. Así que responsabilidad de poder competir contra estos equipos y bueno, haremos lo mejor que esté en nuestras manos para intentar volver a competir bien. Y la última, Diego, te hago la pregunta que más tienes controlada. ¿Físicamente el equipo está preparado para alternar la Liga y la Champions? Pues sí, porque por suerte tenemos plantilla amplia, vamos a poder rotar a algunos jugadores. Entonces, si seguimos como hasta ahora, sin ninguna lesión, creo que vamos a poder gestionar bien esos minutos. Pues Diego, veo que lo tenéis todo muy clarito, que tenéis mucha ilusión y que lo tenéis todo controlado. Así que nada, muchas gracias por este ratito en Ser Deportivos y disfruta muchísimo de la Liga de Campeones. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Pues Diego, un abrazo. Abrazo. Ya hemos hablado de la Liga de Campeones, esta es la sintonía de la Conference League, esa en la que el Rayo jugó la final el año pasado en Leipzig y este año en Estambul la quiere jugar el Getafe. Paco Hernández, que ya conoce a los rivales. Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Sí, sufrimiento ayer para conseguir esa clasificación definitiva para la fase de grupos frente al Partizan. Perdió el Getafe 2-1, pero hace bueno el 3-1 de la ida. Y rivales para el conjunto de Bordalás. Fíjate, 3 visitas con una muy especial, la del Ajax. El Getafe tendrá que visitar Ámsterdam para enfrentarse al equipo holandés. Recuerda esa eliminatoria de 2020 en el que el Getafe consiguió eliminarles. Estuve yo. También visitará Georgia para enfrentarse a Liberia y Rumanía para jugar ante el Craiova. Y va a recibir en el Coliseum al Lugano, al Brighton de la Premier y a un equipo que es familiar porque juega en Andorra, el Inter Escaldes, que ayer hablábamos con el hijo de Pochettino que juega ahí, Mauricio también, en el larguero. Así que ese va a ser uno de los enfrentamientos del Getafe histórico porque es la primera vez que un equipo andorrano juega competición europea. Pues contra el Ajax de Ámsterdam de Mitchell y 2 viajes tan bonitos como largos y lejanos. Paco, muchas gracias. Un abrazo. En el Rayo han hecho oficial la llegada del lateral zurdo Adrián Pedrosa, cedido por el Sevilla, y cerramos en el Leganés, Jorge Palma, porque allí aparte de Morata ha habido salidas y llegadas. Muy buenas. Muy buenas, Óscar. Pues el entrenador del Leganés, Rubén Alves, ha hablado sobre la salida del lateral izquierdo Javi Hernández, el cual quería salir del equipo pepinero. Dentro del plan estaba la salida de Javi Hernández, porque ya lo habíamos hablado, que él tenía voluntad de buscar una alternativa al Leganés. El club tenía la voluntad, entonces lo normal es que se llegara a un acuerdo entre ambas partes y las ambas partes estuvieran satisfechas. Entonces sí que estaba dentro del plan pues el encontrar una alternativa para esa posición. Javi Hernández, que se ha marchado cedido con opción de compra al Osaka Cerezo japonés, y Benjamin Powell lo ha cedido el Leganés una temporada con opción de compra al Casa Pia de la Liga Portuguesa. 3:45, vamos a hablar de la Liga F, que empieza mañana. Vamos a hablar ahora de la Liga F, que comienza este fin de semana y lo hace sin Alexia Putellas y con la vuelta de Jenny Hermoso. Y lo vamos a hacer con la comentarista de Corresponsal Deportivo, Juli García. Hola, Juli, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué Liga F vamos a ver este año? ¿Una liga más abierta o el Barça sigue siendo el equipo a batir a pesar de que ha perdido jugadoras referentes? Yo creo que sigue siendo el Barça el rival a batir. Es verdad que ha perdido piezas importantes y que aún no tiene ese lateral derecho fijo, que yo creo que será la baja, deportivamente hablando, más sensible, pero es verdad que el Real Madrid ha hecho una inversión importante, igual que el Atlético de Madrid, y esperemos que haya algo más de competitividad, pero a pesar de ello el Barça parte como favorito indiscutible. Tengo que preguntarte por Jenny Hermoso, la noticia de última hora, la adelantaba Sonia Luz esta semana en el larguero. ¿Es el fichaje que necesitaba el Atlético para volver a mirar de tú a tú al Barça y al Madrid? ¿O estamos ante un fichaje que es más emocional por la vuelta que futbolístico? Yo creo que ambos. Es verdad que Jenny es muy líder, que tiene muchísima experiencia, que ahora también por la última fase de su trayectoria puede jugar diferentes demarcaciones. Yo creo que le puede dar al Atlético de Madrid un poquito más de regularidad en el rendimiento. Lleva demasiadas temporadas cambiando mucho la plantilla, incluso el mismo banquillo, y necesita tener esa estabilidad. Yo creo que ella como líder va a ayudar muchísimo, y yo sumaría seguramente al fichaje de Maite Zubieta, que me parece un fichaje top, sobre todo en la medular para guiar al equipo a tener un poquito más de orden y de control tácticos. Jenny Hermoso al Atleti, Alexia Putellas no está en el Barça. El Fútbol Club Barcelona tiene que demostrar ahora
que sin Alexia sigue siendo el Barça, o después de la lesión de Alexia eso está superado ya? Bueno, es cierto que es la líder indiscutible, que al final ella trasciende un poco lo deportivo a todo el impacto mediático y de lucha, ¿no?, para el fútbol femenino que ha impactado a nivel mundial, pero es cierto que va a echar mucho de menos a Alexia, pero tiene ese relevo en la capitanía en Patri Guijarro. Yo creo que Irene Paredes también tiene un papel vital en esa estructura, conjuntamente con Aitana. Y veremos también qué papeles tienen las jóvenes que, como ya dijo Pera Romeu en el Gamper, tienen que dar un paso adelante. Y veremos si Serra Jordi, Aixa Cámara, incluso Julia Torres, etcétera, etcétera, puedan dar un pasito adelante conjuntamente con la vuelta de Martina Fernández, que me parece una buena vuelta para compensar la línea defensiva, con René Van Asten, que está a un nivel brutal. Yo creo que será la pareja con más acumulación de minutos con Irene Paredes, y incluso me sorprendió mucho en el Gamper la portera McCamey. Me pareció que tenía un impacto brutal, y también veremos a Caroline, a ver cómo es capaz de adaptarse, porque la veo algo anárquica para una estructura muy hecha, y que yo creo que le va a costar más de lo esperado a adaptarse tácticamente. Lo que no sé, Juli, es si después de mucho tiempo hay algún equipo que por primera vez piensa que tiene opciones reales de disputarle el título a Barcelona. Bueno, el Madrid yo creo que nunca va a renunciar a ello, y al final siempre va a estar allí y siempre va a estar invirtiendo cada vez más, pero es cierto que el año pasado, si no recuerdo mal, fue la Real Sociedad quien pudo vencer, pero la última noticia de que Arturo se va, veremos qué Real Sociedad vemos a pesar de los fichajes, y yo sigo pensando que habrá alguna sorpresa, pero de momento veo al Real Madrid el único que pueda hacerle algo de cosquillas al Barça, y veremos si esas cosquillas impactan en la Liga o solo reducir un poco la distancia entre ambos. Precisamente por esos dos equipos te quería preguntar, por el Madrid y por la Real. El Madrid ha demostrado contra el Ajax en la tercera ronda de la Champions que los fichajes que ha hecho funcionan. Sí, al final yo creo que aquí el Real Madrid el año pasado ya avanzó bastante en la Champions y se mostró bastante competitivo. Le falta un puntito más, que esperemos que con los fichajes puedan llevarlo a disputar las últimas fases de la competición. Yo creo que es el único que realmente se ha instalado conjuntamente con el Barça en la lucha real en competición europea, más allá de la Liga F. Pero es verdad que ya vimos el correctivo que recibió la Real Sociedad en casa del Chelsea. Veremos también la vuelta que pasa, pero también con la pérdida, ¿no?, de su líder, de su entrenador, veremos que eso no creo que ayude para que puedas levantar un resultado tan adverso. ¿Te ha sorprendido mucho esa marcha de Arturo Ruiz de la Real? Porque claro, después del 5-2 con el Chelsea uno pensaría, hombre, se marcha por la derrota. No se marcha por la derrota, se marcha porque tiene otro equipo. El problema es que las declaraciones previas de Arturo eran muy de que estaba muy preparadas, ¿no? Y choca un poco, ¿no?, que justo a estas alturas, a escasos días, ¿no?, de empezar la competición de la Liga F, decidas irte, en principio, si no voy mal encaminada, al Brighton, el que disputó el Gamper contra el Barça, que ha hecho realmente un equipo muy competitivo, y de nuevo, ¿no?, la Women's Super League vuelve, ¿no?, a pescar, ¿no?, a coger tanto entrenadores como jugadoras de aquí de la Liga F, porque bueno, es la liga más competitiva, y al final tiene muchos recursos para ofrecer, que es difícil competir desde la Liga F. Pero veremos, ¿no?, a ver qué sucede todo, pero claro, Arturo ya incluso se le vinculó con que podía volver al Atlético Madrid, y no fue así, y si no recuerdo mal también tuvo algún tanteo para irse a Inglaterra hace unos meses, pero ha sido ahora. Creo que es un mal momento para hacerlo, pero seguramente la oferta era irrechazable. Pues ha sido una de las grandes noticias de las últimas horas, antes de que comience la Liga F y después de esas idas de la tercera ronda de la Champions. Quería preguntarte por algo que es menos futbolístico y que es la televisión, porque no sé si la Liga F está consiguiendo venderse como el producto profesional que pretende ser, o seguimos teniendo un problema enorme para convertir el interés que genera el fútbol femenino en dinero y en audiencia para la tele. Yo creo que aún estamos a años luz de las ligas más potentes, sobre todo la inglesa, pero es verdad que si te vas a Estados Unidos, incluso a México, Alemania, Francia, de momento están pasitos por delante de la Liga F. No puede ser que a escasos días de empezar la Liga aún no se sepa qué plataforma, de qué manera se puede acceder al visionado de los partidos. Al final incluso la repartición propia de los derechos televisivos. Yo creo que aquí no puede ser que a este nivel se llegue tan tarde, y aparte devaluando mucho la
la competición. Entonces yo creo que hay que hacer pasos más agigantados y realmente que también algunos clubes también pongan de su parte, ¿no? Yo creo que es importante que se vea Liga F como una apuesta conjunta a muchos niveles, por clubes, por jugadoras, por cuerpos técnicos, por federación y también obviamente por la propia institución de la Liga F, pero a partir de aquí creo que quedan muchos pasitos por hacer. De momento volvemos a tener cobertura mediática, que eso es vital, televisivamente hablando, pero es verdad que no puede ser que a escasos días estemos todos esperando, ¿no? a ver si podremos verlo, si no, cuántos partidos. Y bueno, al menos mira, hemos aparecido en la primera quiniela, que eso me alegra muchísimo, pero aún nos queda muchísimo por hacer, pero seguiremos empujando como podamos todos. Es uno de los debes que tiene de momento el fútbol femenino en España. Quizá ayude también, Juli, que empiece la liga con un derbi, con un Atlético de Real Madrid, o que el clásico entre Barça y Madrid se juegue en el Camp Nou. Sí, bueno, son maneras, es verdad que es totalmente fortuito, pero son maneras de atraer también un poco, ¿no?, a los espectadores. Es cierto que el hecho de que la liga masculina haya empezado antes, que pueda coincidir con las vacaciones de muchos espectadores o espectadoras, pues puede dificultar el seguimiento, pero es verdad que la Liga F ya las fechas coinciden más con la vuelta de vacaciones y puede coincidir que aparte si añades pues partidos de este nivel, ¿no?, de atracción futbolística, pues realmente puedas generar un poquito más de seguimiento del que tenías hasta ahora. Y el hecho de tener siempre partidos, ¿no?, en los estadios de primera división masculina, pues siempre ayuda. La pena es que aquí sean de manera puntual, cuando en el extranjero son de manera fija, ¿no? Eso es la diferencia. Espero que este año haya más, pero no tendremos todos los partidos de manera local en los estadios de primera división masculina. Será una buena noticia que veamos muchos partidos de la Liga F en el Camp Nou, en el Bernabéu, en el Metropolitano, en la Anoeta. La última, Juli, te la voy a hacer por si te gusta mojarte. ¿Te gusta apostar, pronosticar? Bueno, no soy mucho de apostar porque como hay dinámicas muy distintas, es difícil acertar. Pero bueno. Te hago una triple y respondes sin pensar mucho y con una palabra o un nombre. A ver. Bueno, ¿quién gana la Liga F? Esa es fácil. Barça. A priori es fácil. Fútbol con Barcelona, sí. Con respeto para el resto de equipos, pero parece la más sencilla. ¿Quién va a ser la jugadora revelación? Jugadora revelación. Está chunga. Venga, me voy a atrever, pero quizás no acierto. Anita Marcos, nuevo fichaje del Español. Pues esa queda apuntada. ¿Y qué equipo crees que puede dar la sorpresa? Pues me uno y sumo al Español. Creo que ha fichado muy bien comparativamente con otros mercados de verano, y creo que está haciendo un equipo mucho más competitivo de lo que había aspirado a años anteriores. Pues si acierta a las 3, dentro de 9 meses sacamos la cinta. Si no, hacemos que se pierda por ahí en algún lado y fuera. Vale, perfecto. Pues Juli, muchas gracias y nada, te escuchamos en Carrusel. Un placer, como siempre. 3:57 de la tarde, vamos a cerrar la semana con el salero que tiene Borja, haciendo sus test de Borja al cuadrado. Borja, ¿a quién le toca sufrir hoy? Muy buenas. Salero, pero bueno, con un poquito de retraso, me parece a mí. Pero bueno, vamos a escuchar a Urko Berrade, ciclista del equipo Kerfarma, ganador de etapa en la Sierra de Izqui, si no me corrige Marquínez, hace 2 años. Y vamos a ver qué tal. No te corrijo, no. Urko Berrade. Hola, soy Urko Berrade, corredor del Ken Pharma, y estamos aquí en Mónaco para la salida de la Vuelta. Primera pregunta, podio de la Vuelta 2025. Pogačar, Feliz-Gall. Vuelta. Me he liado, perdona, pensaba que decías para este año. No hay que confundir la velocidad con el tocino. Del 25, Vingegaard, Pidcock y Almeida. No en ese orden, pero bueno, el jurado decidirá. A ver. Bueno, ¿cuántas vueltas ha ganado Roglic? 4. ¿Quién ha sido el último español en ganar la Vuelta? Contador. Bien. ¿En qué puesto acabó Pogačar su única vuelta? 4º, 5º. ¡Remate el palo fuera! Tercero. Es verdad, es verdad. ¿Qué equipo hizo triplete en 2023? El Jumbo-Visma. Ciclista español en activo con más victorias de etapa. Marc Soler. Marc Soler, muy bien. ¿De qué grandes vueltas, de las 3, cualquier combinación, ha sido salida de una gran vuelta a Mónaco? Pues de las 3, creo. Bien. ¿De qué color era el maillot de líder antes del rojo? Dorado. Amarillo, dorado. ¿En qué equipo corre en esta vuelta Rudy Porter? Lo tengo ahí. No sé. Alpecin.
Del Jayco Alula. Y la última, ¿cuántas vueltas ganó Miguel Indurain? Ninguna. Correcto, ¿qué tal? Muy bien. No sé, ¿cuántas he acertado? Alguna que otra. Una que otra, bien, ¿no? No estoy tan mal, ojo. 8 de 10, Borja, se pone líder. Mejor que Mikel Landa y que David. Sí, pero la del podio, yo creo que el jurado se ha equivocado. Si te lo dice desordenado, yo creo que hay que darla por error. Pero bueno, estáis blanditos este año. Le dejamos en 7,5. Venga, 7 y poco, sí. 7,25 de aciertos. Roberto Torres, como siempre te dejo para el final, hoy antes contigo. ¿Qué esperas de este primer final en alto de verdad? Y digo de verdad, ya sabéis, Íñigo, por qué. Ya lo sé. Bueno, la verdad es que espero bastante. Espero la fuga, van a ganar los de la fuga. A ver si tenemos suerte y qué hacen ese grupillo que va por delante. A ver, Raúl García Piernas, a ver si tenemos suerte y hoy un español gana la etapa. Por lo menos tenemos claro que hoy no comemos Pogačar. Ayer nos quedamos casi dimos al palo y a ver si hoy la ganamos. Íñigo, que es que alguno, porque te he corregido antes en el tramo nacional. No. Alguno cree que tú y yo estamos de mal rollo y me han escrito. Dice, oye. Y estamos de mal rollo, es verdad. Pero bueno, no nos aguantamos, pero ¿qué vamos a hacer? Un teatrillo que tú ya hacemos en antena. Déjame 10 segunditos. O sea, hace Borja la encuesta, le pregunta a Urco Berrade por el podio, da Urco un podio y dice, bueno, depende de lo que diga el jurado. El jurado dice una cosa y luego Borja dice que no. ¿Pero quién se ha creído que es este personaje, este inalámbrico, para contradecir al jurado? Pues tiene razón mi jefe, es verdad. Claro, es que iría. Vale. ¿Cómo está el patio? Pues ahí queda dicho. Por cierto, un abrazo muy fuerte a Iria. Te queremos, Iria, a Sara Núñez y a Jorge Palma, que hoy era los últimos Ser Deportivos. Os vamos a echar de menos y muchas gracias. De nuestra parte también, ¿eh? Hasta el lunes, que nos vamos. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.